María nunca pensó que una simple discusión por un espacio de estacionamiento revelaría quién era realmente su esposo, pero el hombre que se acercaba gritando obscenidades hacia ella estaba a punto de descubrir por qué nunca debería subestimar a una pareja tranquila. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes sobre el centro comercial Plaza del Sol, creando sombras largas que se extendían como dedos oscuros entre los automóviles estacionados. María ajustó su bolso sobre el hombro y caminó hacia su sedán azul, las llaves tintineando suavemente en su mano. A sus 52 años, había aprendido a valorar los momentos de paz. Una tarde de compras exitosa, el parking casi vacío, la promesa de llegar a casa antes del tráfico vespertino. Su esposo, Carlos, se encontraba junto al auto, revisando algo en su teléfono. Vestido con una camisa polo gris y jeans desgastados, parecía exactamente lo que era. Un hombre retirado disfrutando de un sábado tranquilo con su esposa. Su cabello plateado brillaba bajo la luz del atardecer y sus movimientos poseían esa economía particular de alguien que nunca desperdiciaba energía innecesariamente. ¿Ya terminaste?, preguntó él sin levantar la vista del dispositivo, su voz llevando ese acento tejano suave que aún la hacía sonreír después de tantos años de matrimonio. Sí, encontré todo lo que necesitaba para la cena de mañana, respondió María, acercándose a la puerta del conductor. Fue entonces cuando escucharon el rugido del motor. Un pick-up negro con el escape modificado rugió hacia ellos, frenando bruscamente en diagonal frente a su auto. La música hip-hop atronaba desde las ventanas abiertas y el olor a quemado de las llantas flotaba en el aire. 3 hombres jóvenes ocupaban la cabina, pero fue el conductor quien llamó inmediatamente la atención, Luis Hernández, un hombre de 30 y tantos años con brazos tatuados y una expresión que sugería que los problemas lo seguían a donde fuera. «Oye, vieja», gritó Luis bajando de su vehículo con movimientos agresivos. «Ese es mi espacio. Yo estaba esperando ahí». María sintió cómo la tranquilidad del momento se evaporaba. A su lado, Carlos guardó lentamente su teléfono en el bolsillo, sus ojos azules fijándose en el hombre que se acercaba. Había algo en la forma en que su esposo se enderezó, una quietud que ella conocía bien, pero que pocas personas habían tenido la oportunidad de presenciar. El verdadero problema de Luis no era el espacio de estacionamiento. Su problema era que no tenía idea de con quién estaba tratando. Luis se plantó frente a María con los brazos cruzados, su presencia física diseñada para intimidar. Sus amigos permanecieron en el pick-up, pero sus risas y comentarios burlones flotaban en el aire como una banda sonora de amenaza. «No hay problema», dijo María con voz firme, aunque su corazón latía más rápido. «Llegamos primero, pero si realmente necesitas este espacio...» «No se trata de necesitar, se trata de respeto», interrumpió Luis, dando un paso más cerca. Su aliento olía a cerveza y cigarrillos. «Y tú, señora, no me estás mostrando respeto». Carlos observaba la escena con esa quietud particular que María había notado en situaciones tensas anteriormente. No era la inmovilidad del miedo, sino algo completamente diferente, la calma de un depredador que evalúa una amenaza. Sus manos colgaban relajadas a los costados, pero había algo en su postura que sugería una preparación invisible. «Mi esposa te habló con respeto», dijo Carlos finalmente, su voz tan tranquila como el agua antes de una tormenta. «Quizás deberías hacer lo mismo». Luis se volvió hacia él claramente irritado por la interrupción. El hombre mayor no parecía imponente físicamente. Apenas 1,75 m, complexión compacta, la clase de persona que fácilmente se perdería en una multitud. Exactamente el tipo de objetivo que Luis había aprendido a intimidar sin consecuencias. «¿Y tú qué, abuelo? ¿Vas a enseñarme modales?». Luis se acercó a Carlos, intentando usar su altura de 1,80 m como ventaja psicológica. «Mejor mantén tu boca cerrada antes de que te pase algo que no quieres». María sintió cómo la tensión se espesaba en el aire caliente del estacionamiento. Algunos compradores habían comenzado a notar la confrontación, pero mantenían su distancia. En el pick-up, los amigos de Luis habían bajado la música, anticipando el entretenimiento.
Carlos no retrocedió ni un centímetro. En lugar de eso, hizo algo que Luis no esperaba. Sonrió. No era una sonrisa amigable o nerviosa, sino algo más tan inquietante. La expresión de alguien que había escuchado amenazas similares antes y sabía exactamente cómo terminaban. «Hijo», dijo Carlos, y había algo en la forma en que pronunció esa palabra que hizo que los cabellos de la nuca de María se erizaran. «Creo que estás cometiendo un error de cálculo». Luis frunció el ceño, confundido por la respuesta tranquila. Había esperado miedo, súplicas, o al menos que el viejo retrocediera. En su lugar se encontraba con una serenidad que no sabía cómo interpretar. ¿Un error de qué?, gruñó Luis. Carlos dio un paso adelante, y de repente el espacio entre ellos se sintió cargado de una energía completamente diferente. «Un error», repitió Carlos, su voz manteniéndose en ese tono peligrosamente calmado. «Es asumir que alguien no puede defenderse, solo porque no parece amenazante». Luis retrocedió instintivamente, aunque no estaba seguro de por qué. Había algo en los ojos azules del hombre mayor, una frialdad que no concordaba con su apariencia de abuelo jubilado. Era como mirar al interior de un pozo profundo y darse cuenta de que no podías ver el fondo. «¿Me estás amenazando, viejo?», preguntó Luis, pero su voz había perdido parte de su bravuconería anterior. «Para nada», respondió Carlos, ajustándose ligeramente la camisa polo. «Solo estoy haciendo una observación. Verás, en mi experiencia, los hombres que realmente saben pelear rara vez necesitan gritar sobre ello». María observaba a su esposo con una mezcla de fascinación y preocupación. Después de 5 años de matrimonio, había visto destellos de esta faceta de Carlos, pero nunca tan claramente. La forma en que se movía, la economía de sus gestos, la manera en que parecía estar calculando múltiples variables simultáneamente. Todo ello sugería un trasfondo que él rara vez mencionaba. Desde el pick-up, uno de los amigos de Luis gritó: «Oye, Luis, ¿vas a dejar que ese abuelo te hable así?». La presión social hizo que Luis recuperara algo de su anterior agresividad. Se acercó más a Carlos, lo suficiente para que María pudiera oler su sudor mezclado con alcohol. «Escúchame, bien anciano. No me importa quién crees que eres. Esto es mi barrio, y aquí las cosas se hacen a mi manera». Carlos inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando las palabras de Luis con genuina curiosidad. «Tu barrio», repitió pensativamente. «Interesante perspectiva. Dime, ¿exactamente cuántos años llevas controlando este centro comercial?». La pregunta, hecha con sincera curiosidad académica, descolocó completamente a Luis. Había esperado miedo, ira o súplicas, pero no una discusión filosófica sobre territorialidad urbana. «¿Qué carajo importa eso?», gruñó. «Bueno», dijo Carlos dando otro paso adelante, que redujo el espacio entre ellos a menos de 1 metro. «Porque yo llevo entrenando en artes marciales desde antes de que nacieras». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los amigos de Luis, en el Pussinsettenbus Pickup, habían dejado de hacer ruido. María sintió cómo el aire mismo parecía volverse más denso, cargado de una electricidad invisible. Luis parpadeó, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Artes marciales?», repitió con una risa forzada. «¿Como karate?». Carlos sonrió de nuevo, y esta vez la expresión no llegó a sus ojos. «Algo así», respondió Carlos con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En ese momento, Luis cometió el error que sellaría su destino. Interpretó la respuesta tranquila como debilidad y decidió escalar la situación. Se acercó hasta que su pecho casi tocaba el de Carlos, usando su ventaja de altura para intimidar. «Mira, señor Karate Kid», gruñó, empujando ligeramente a Carlos con el dedo índice. «No me importa qué películas hayas visto. Esto es la vida real, y en la vida real, los viejos como tú terminan en el hospital». El empujón fue suave, casi despectivo, pero fue suficiente. María vio el cambio, instantáneo en su esposo. No fue dramático ni explosivo. Fue como ver a un interruptor activarse en silencio.
La postura de Carlos se ajustó de manera casi imperceptible. Su peso se redistribuyó, y sus manos se posicionaron de forma que parecía casual, pero que ella intuía que no lo era en absoluto. «Luis», dijo Carlos, y por primera vez, su voz llevaba un filo que cortaba el aire. «Creo que no nos hemos presentado apropiadamente». Antes de que Luis pudiera responder, Carlos continuó. «Mi nombre es Carlos Norris, pero tal vez me conozcas mejor como Chuck». El nombre cayó entre ellos, como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Luis parpadeó, su cerebro procesando la información. Chuck Norris, el Chuck Norris. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el hombre frente a él. La estatura compacta, el cabello plateado, la cara que había visto en docenas de películas y memes de internet. «No mames», susurró Luis, retrocediendo instintivamente. Desde el pick-up llegó el sonido de alguien diciendo «¿Qué dijo?», seguido de un silencio absoluto cuando la información fue procesada y transmitida. Chuck no se movió de su posición, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica. Ya no era Carlos, el esposo jubilado. Era Chuck Norris, el hombre cuyas patadas habían derrotado a villanos en pantallas de todo el mundo, cuya reputación había generado miles de chistes sobre su invencibilidad. «Ahora», dijo Chuck con esa voz tranquila que de repente sonaba infinitamente más peligrosa, «¿te gustaría disculparte con mi esposa y encontrar otro lugar para estacionar? ¿O podemos continuar esta conversación de una manera que probablemente no te va a gustar?» Luis miró a María, luego a Chuck, luego hacia su pick-up donde sus amigos lo observaban con una mezcla de fascinación y terror. La elección era suya, pero todos en ese estacionamiento sabían que solo había una respuesta inteligente. El silencio se extendió por varios segundos que se sintieron como horas. Luis miraba fijamente a Chuck, su cerebro claramente luchando entre la incredulidad y el terror creciente. Sus amigos en el pick-up habían bajado completamente la música y se inclinaban hacia adelante, tratando de escuchar cada palabra de la conversación. Ustedes están bromeando, ¿verdad?», tartamudeó Luis, pero su voz había perdido toda su agresividad anterior. «Es decir, tú no puedes ser Chuck Norris», completó Chuck con una sonrisa que ahora parecía genuinamente divertida. «Te aseguro que sí lo soy. Puedo mostrarte mi licencia de conducir si quieres, aunque supongo que eso requeriría que te acerques un poco más». Luis retrocedió otro paso, como si Chuck hubiera sugerido acercarse a un león hambriento. María observaba la transformación con fascinación. No era solo que su esposo hubiera revelado su identidad, era la forma en que esa revelación había cambiado completamente la dinámica de poder. Luis, que momentos antes había sido el agresor, confiado, ahora parecía un niño que acababa de darse cuenta de que había estado molestando al director de la escuela. «Mira, señor Norris», comenzó Luis, su voz ahora cargada de una deferencia nerviosa. «Yo no sabía, es decir, no tenía idea de que usted era, ¿de qué era quién?», preguntó Chuck, inclinando ligeramente la cabeza con curiosidad genuina. «¿Un ser humano que merece respeto? ¿El esposo de una mujer que estabas intimidando? ¿Alguien que no tolerará que falten el respeto a su familia?». Cada pregunta era como una bofetada verbal. Luis se encogía visiblemente con cada palabra, y María podía ver el sudor formándose en su frente a pesar de la brisa fresca del atardecer. Desde el pick-up, uno de sus amigos gritó: «Luis, vámonos, hermano, ya estuvo bueno». Pero Luis parecía paralizado, atrapado entre su orgullo herido y el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera de inmediato. «Nosotros podemos irnos», murmuró finalmente. «No hay problema, podemos encontrar otro lugar». Chuck asintió lentamente, como si estuviera considerando la oferta. «Es una buena decisión», dijo, «pero antes de que te vayas creo que debes una disculpa a mi esposa. Una disculpa real, no solo palabras, porque ahora sabes quién soy». El peso de esa petición cayó sobre Luis como una losa. Miró a María, luego a Chuck, luego de nuevo a María. Todo el estacionamiento parecía estar conteniendo la respiración. Luis tragó saliva audiblemente,
mirando hacia María con una expresión que había pasado de arrogante a completamente derrotada. El hombre que había estado intimidando a una mujer por un espacio de estacionamiento ahora se enfrentaba a la realidad de que había elegido a la esposa equivocada para acosar. «Señora», comenzó, su voz apenas audible, «yo lamento mucho haberle faltado el respeto. No tenía derecho a hablarle así ni a hacer que se sintiera incómoda». María estudió su rostro, buscando sinceridad más allá del miedo obvio. Después de un momento, asintió con gracia. «Acepto». «Tú disculpa», dijo simplemente. Chuck observaba el intercambio con esa misma calma calculada que había mantenido durante toda la confrontación. No había satisfacción vengativa en su expresión, solo la satisfacción tranquila de ver que se hacía justicia. «Perfecto», dijo Chuck. «Ahora, creo que mencionaste algo sobre encontrar otro lugar para estacionar». Luis asintió vigorosamente, como si su vida dependiera de ello. Se dirigió rápidamente hacia su pickup, donde sus amigos lo esperaban con expresiones de asombro total. María pudo escuchar fragmentos de su conversación mientras Luis subía al vehículo. «¿En serio? ¿Era él? Te dije que te calmaras». «Hermano, casi te patean el trasero Chuck Norris». El pickup arrancó con un rugido menos agresivo que cuando había llegado, y Luis condujo hacia la salida del estacionamiento con una velocidad que sugería que quería poner la mayor distancia posible entre él y la pareja que había subestimado tan gravemente. María y Chuck se quedaron solos en el estacionamiento, rodeados por el tipo de silencio que sigue a una tormenta. Los pocos compradores que habían presenciado la confrontación desde la distancia comenzaron a dispersarse, algunos claramente reconociendo ahora a Chuck y sacando discretamente sus teléfonos para capturar fotos. «Bueno», dijo María, rompiendo el silencio. «Eso fue interesante». Chuck se volvió hacia ella, y la intensidad que había mostrado momentos antes se desvaneció, reemplazada por la sonrisa familiar y cálida que ella conocía. «¿Estás bien?», preguntó tomando su mano con suavidad. Sé que eso pudo haber sido intimidante. María apretó su mano, sintiendo la extraña mezcla de adrenalina y alivio que seguía a una confrontación resuelta. «Estoy bien», respondió. «Pero creo que tenemos que hablar sobre algunas cosas cuando lleguemos a casa». Chuck asintió, entendiendo perfectamente a qué se refería. Después de 5 años de matrimonio, ciertas conversaciones se habían postergado demasiado tiempo. Mientras se dirigían hacia su auto, María no pudo evitar sonreír ligeramente. Su esposo había manejado la situación con una gracia que la había sorprendido, pero también había revelado capas de su personalidad que ella apenas estaba comenzando a comprender. El viaje a casa transcurrió en un silencio contemplativo. María miraba por la ventana del pasajero, procesando lo que había presenciado, mientras Chuck conducía con esa misma economía de movimientos que había demostrado durante la confrontación. Sus manos descansaban relajadas sobre el volante, pero ella notaba la forma en que sus ojos revisaban constantemente los espejos, una vigilancia automática que sugería hábitos profundamente arraigados. «¿Cuándo ibas a contarme sobre tu entrenamiento en artes marciales?», preguntó finalmente María, rompiendo el silencio, cuando se detuvieron en un semáforo. Chuck la miró de reojo, una sonrisa pequeña jugando en las comisuras de su boca. «¿Específicamente cuál parte?», respondió. «Porque técnicamente te mencioné que había hecho algo de karate cuando éramos novios». «¿Algo de karate?», repitió María con una carcajada incrédula. «Carlos el hombre casi se desmaya cuando dijiste tu nombre. Eso va mucho más allá de algo de karate». El semáforo cambió a verde, y Chuck avanzó suavemente, considerando sus palabras. «Supongo que nunca encontré la manera correcta de explicar que pasé la mayor parte de mi vida adulta haciendo películas de acción y competencias de artes marciales», dijo finalmente. «Es una parte de mi pasado que prefiero mantener simple». María estudió su perfil mientras él conducía. Después de 5 años juntos, creía conocer a su esposo. Un hombre retirado, tranquilo, que disfrutaba de la jardinería y las tardes silenciosas leyendo.
La revelación de que era una celebridad reconocida mundialmente cambiaba muchas cosas, pero también explicaba ciertas inconsistencias que ella había notado pero nunca había cuestionado. ¿Por eso siempre pagas en efectivo?, preguntó. ¿Y por qué nunca quieres ir a restaurantes concurridos? Chuck asintió mientras giraba hacia su vecindario. La fama puede ser complicada, admitió. Cuando conocí a una mujer increíble que me trataba como Carlos, no como Chuck Norris, decidí que quería proteger eso el mayor tiempo posible. Llegaron a su casa, una residencia modesta, en un vecindario tranquilo que Chuck había elegido específicamente por su normalidad. Mientras se estacionaban en el garaje, María sintió una mezcla de emociones: comprensión, ligera traición por la omisión, pero sobre todo, una curiosidad creciente sobre el hombre con quien se había casado. Entonces, dijo mientras bajaban del auto: «¿Qué más no sé sobre ti, señor Norris?». Chuck cerró la puerta del garaje y se volvió hacia ella, su expresión ahora completamente seria. «María, hay muchas cosas sobre mi pasado que nunca te he contado. Algunas porque pensé que no era necesario, otras porque preferí dejarlas atrás». Entraron a la casa y María se dirigió directamente a la sala, sentándose en el sofá y mirando expectante a su esposo. «Creo que es hora de que conozcas al verdadero Chuck Norris». Chuck se sentó en el sillón frente a María, sus manos entrelazadas de esa manera tranquila que ella había aprendido a reconocer como su postura para conversaciones serias. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, creando patrones dorados en la alfombra entre ellos. «Supongo que debería empezar por el principio», dijo Chuck, su voz llevando una vulnerabilidad que María rara vez había escuchado. «Mi nombre completo es Carlos Ray Norris, pero el mundo me conoce como Chuck. Durante más de 4 décadas fui actor, artista marcial y, algo así como un fenómeno cultural». María asintió, animándolo a continuar. Había notado la forma cuidadosa en que había evitado ciertas preguntas sobre su pasado, pero había atribuido esa reticencia a la timidez natural más que a la fama mundial. «Hice docenas de películas, series de televisión, competí en torneos de karate a nivel mundial», continuó Chuck. «Gané 6 campeonatos mundiales de karate antes de cumplir 30 años. Después vinieron las películas, Fuerza Delta, Tucker, Texas Rangers, El Octágono. Probablemente has visto algunas sin darte cuenta». «Oh, Dios mío», susurró María, las piezas comenzando a encajar. «Walker, Texas Ranger. Solía ver esa serie con mi padre cuando era niña. Él siempre decía que Chuck Norris era el hombre más duro del planeta». Chuck sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. «Tu padre no era el único que pensaba eso. En algún momento, mi reputación tomó vida propia. Comenzaron a circular chistes sobre mí en Internet. Chuck Norris no hace flexiones, empuja la tierra hacia abajo. Cuando Chuck Norris hace una cuenta regresiva, los números le obedecen». Ese tipo de cosas. María recordó vagamente haber visto esos memes, pero nunca había conectado al hombre de la sala con la leyenda de Internet. «Pero después de décadas en el ojo público, me cansé», continuó Chuck. «Quería una vida normal, una relación real con alguien que me conociera como persona, no como personaje. Cuando nos conocimos en esa librería y me presenté como Carlos, y tú me trataste como un hombre común y corriente, fue la primera vez en años que me sentí realmente yo mismo». María se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de su esposo con nuevos ojos. «¿Por eso siempre insistes en que salgamos a pueblos pequeños? ¿Y por qué nunca quieres tomar fotos juntos en público?» «Exactamente», confirmó Chuck. «No porque me avergüence de ti, sino porque quería proteger lo que teníamos. Quería que me amaras por quien soy, no por quien fui en las pantallas». El peso de esta revelación se asentó entre ellos como una presencia tangible. «¿Y me amas?», preguntó María suavemente. «Por quién eres, no por quién fuiste». La pregunta flotó entre ellos, cargada de 5 años de matrimonio construido sobre una verdad parcial. Chuck la miró directamente a los ojos, y en ellos María vio una
vulnerabilidad que ninguna cámara de Hollywood había capturado jamás. «Con todo mi corazón», respondió. «Pero también te amo lo suficiente como para entender si esto cambia las cosas para ti». María se quedó en silencio por un largo momento, procesando no solo la revelación, sino las implicaciones de haber estado casada con una leyenda viviente sin saberlo. Pensó en todas las pequeñas inconsistencias, la forma en que los meseros a veces lo miraban 2 veces, los ocasionales fans que se acercaban, pero que él siempre manejaba con discreta eficiencia, su conocimiento inexplicablemente profundo sobre películas de acción y técnicas de combate. «Carlos», dijo finalmente usando deliberadamente el nombre que él había elegido para su nueva vida. «No me casé con Chuck Norris, me casé contigo, con el hombre que me trae café en la cama los domingos, que se emociona más viendo crecer sus tomates que recordando sus películas, que me escucha hablar sobre mi trabajo sin aburrirse nunca». Chuck sintió cómo la tensión, que había estado cargando en sus hombros, se liberaba gradualmente. «Pero», continuó María, y él se tensó de nuevo, «necesito entender algo. ¿Hay más secretos? ¿Hay otras cosas importantes sobre tu vida que no sé?» Chuck consideró la pregunta cuidadosamente. Durante años había compartimentalizado su existencia. Chuck Norris, el actor y artista marcial, versus Carlos, el esposo y jardinero. Pero después de lo que había pasado en el estacionamiento, esas líneas ya no existían. «No hay más secretos importantes», dijo finalmente. «Solo historias, muchas historias de una vida que viví antes de conocerte. Y si quieres escucharlas, estoy listo para contártelas todas». María se levantó del sofá y se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero conocer todas esas historias», dijo, «pero más que nada quiero que sepas que lo que vi hoy en el estacionamiento, la forma en que me protegiste, la manera en que manejaste esa situación, eso no fue Chuck Norris el actor, eso fue Carlos, mi esposo, siendo exactamente el hombre del que me enamoré». Chuck tiró suavemente de sus manos atrayéndola hacia él. «¿Entonces estamos bien?», preguntó. María sonrió inclinándose para besarlo. «Estamos mejor que bien, pero la próxima vez que alguien nos cause problemas, tal vez podrías mencionar quién eres un poco más temprano en la conversación». Chuck se rió, un sonido genuino y relajado que llenó la sala de estar. «Duly noted», dijo usando una de sus frases favoritas en inglés que había adoptado durante sus años en Hollywood. Aunque debo admitir que parte de mí disfrutó viendo la cara de ese tipo cuando se dio cuenta de con quién estaba tratando. «Oh, estoy segura de que sí», respondió María, acomodándose junto a él en el sofá. «Pero ahora tengo curiosidad. Sobre algo más. Si eres tan famoso, ¿cómo es posible que hayamos estado juntos 5 años sin que nadie se haya dado cuenta? Quiero decir, las redes sociales, los paparazzi». Chuck la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia él. «Bueno, ayuda que me retiré hace más de una década», explicó. «La mayoría de la gente espera verme en eventos de Hollywood o haciendo apariciones públicas, no comprando comestibles en un pueblo pequeño de Texas. Además, he tenido mucha práctica siendo invisible cuando quiero serlo». «¿Invisible?». María alzó una ceja. «¿Esa es una habilidad oficial de Chuck Norris? Es una habilidad oficial de cualquiera que haya pasado décadas evitando fans obsesivos y fotógrafos persistentes», corrigió Chuck con una sonrisa. «Aprendes a mezclarte, a pasar desapercibido, a ser solo otra persona en la multitud». María reflexionó sobre esto, recordando todas las veces que habían salido juntos y cómo Chuck parecía tener un talento natural para elegir restaurantes tranquilos, asientos en rincones y momentos en que los lugares estaban menos concurridos. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó. «Después de lo de hoy, después de que le dijiste tu nombre a ese Luis, ¿va a salir en las noticias que Chuck Norris vive aquí?». Chuck consideró la pregunta seriamente. «Es posible», admitió. «Luis probablemente ya les contó a todos sus amigos y ellos a los suyos. En la era de los teléfonos inteligentes, las noticias viajan rápido. Pero ¿sabes qué, María? Ya no me importa tanto como antes».
Ella lo miró con curiosidad. ¿Por qué no? Chuck tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. Porque hoy me di cuenta de algo importante. He pasado años tratando de proteger nuestra privacidad, nuestra normalidad. Pero lo que realmente importa no es si la gente sabe quién soy, sino que tú sepas quién soy. Y ahora que lo sabes y sigues aquí, siento que puedo manejar cualquier cosa que venga después. María sintió una calidez extendiéndose por su pecho, una sensación de completitud que no había sabido que le faltaba. Entonces, ¿qué hacemos ahora, señor famoso? Chuck sonrió, esa sonrisa que había enamorado a audiencias de todo el mundo, pero que ahora era solo para ella. Ahora, dijo Chuck, levantándose y extendiéndole la mano, creo que deberíamos cenar. Y mientras cocinamos, puedes preguntarme cualquier cosa que quieras saber sobre mi pasado. Sin límites, sin secretos. María tomó su mano y se levantó, sintiendo como si estuviera comenzando una nueva fase de su matrimonio. ¿Cualquier cosa? Preguntó con una sonrisa traviesa. ¿Incluso sobre tus coestrellas femeninas? Chuck se rió mientras se dirigían hacia la cocina. Especialmente sobre mis coestrellas femeninas, aunque te advierto que la mayoría de esas historias son mucho menos glamorosas de lo que podrías imaginar. Mientras Chuck comenzaba a sacar ingredientes para la cena, María se apoyó contra la encimera, observándolo con ojos nuevos. Era extraño. Físicamente no había cambiado nada sobre él, pero ahora podía ver cosas que antes había pasado por alto. La forma precisa en que manejaba el cuchillo al cortar vegetales, la economía de movimientos que había atribuido a años de cocinar, pero que ahora entendía venía de décadas de entrenamiento en artes marciales. «Tengo que preguntar», dijo mientras él cortaba cebollas con una técnica que claramente era profesional. ¿Todos esos chistes de internet sobre ti son realmente exagerados? Chuck la miró de reojo, sus ojos brillando con diversión. ¿Te refieres a si realmente puedo hacer flexiones con una sola mano, o si el tiempo realmente me espera?, preguntó con falsa seriedad. Bueno, algunos son obviamente exagerados. ¿Algunos? María alzó las cejas. ¿Solo algunos? Bueno, dijo Chuck deteniéndose dramáticamente en su tarea de cortar. Nunca he hecho que el tiempo me espere, pero sí puedo hacer flexiones con una mano, y una vez rompí accidentalmente una tabla de madera con un golpe demasiado entusiasta durante una demostración. María se rió, comenzando a disfrutar de esta nueva dinámica en su relación. ¿Y qué hay de la leyenda de que Chuck Norris no duerme, solo espera? Chuck sonrió, agregando las cebollas a la sartén donde ya chisporroteaba aceite de oliva. Esa es completamente falsa, admitió. Duermo como un bebé, especialmente desde que me casé contigo. El comentario, simple y sincero, tocó algo profundo en María. Era una declaración perfecta de cómo su presencia había cambiado su vida, incluso cuando ella no sabía toda la verdad sobre quién era él. Carlos, dijo suavemente, gracias por confiar en mí con todo esto. Él se volvió hacia ella, dejando la cocina momentáneamente para tomarla entre sus brazos. Gracias por hacerme sentir seguro de ser solo yo mismo contigo. 3 semanas después, María se despertó con el aroma familiar del café recién hecho y el sonido de Chuck moviéndose tranquilamente por la cocina. La rutina matutina había vuelto a su normalidad, pero con una diferencia fundamental. Ya no había secretos entre ellos. Se levantó y se dirigió hacia la cocina, donde encontró a Chuck preparando el desayuno mientras leía las noticias en su tablet. Había decidido ser más abierto sobre el uso de la tecnología ahora que ella sabía sobre su pasado público. «Buenos días, señor famoso», dijo María dándole un beso en la mejilla. «Buenos días, señora de famoso», respondió Chuck con una sonrisa, pasándole una taza de café preparada exactamente como a ella le gustaba. El pueblo había reaccionado a la revelación de la identidad de Chuck exactamente como él había predicho. Durante los primeros días, habían aparecido algunos curiosos ocasionales en su vecindario, y el gerente del supermercado local había mencionado nerviosamente que era un honor
tenerlo como cliente. Pero después de la conmoción inicial, la vida había vuelto a su ritmo tranquilo. ¿Alguna noticia interesante?, preguntó María señalando hacia el tablet. Nada extraordinario, respondió Chuck. Aunque hay un artículo curioso sobre un incidente en un centro comercial que se volvió viral en las redes sociales. María alzó las cejas con interés. ¿De qué se trata? Chuck giró el tablet hacia ella, mostrando un artículo titulado «Video. Chuck Norris defiende a su esposa de acosador en estacionamiento». Debajo había un video obviamente grabado desde la distancia con un teléfono celular. «Alguien nos filmó», dijo María sorprendida. «No me había dado cuenta». «Yo...» «Sí», admitió Chuck. «Vi al menos 3 personas con teléfonos, pero decidí no preocuparme por eso». María reprodujo el video, viendo la confrontación desde una perspectiva externa. Era extraño verse a sí misma como parte de una situación que ahora tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios. «Los comentarios son interesantes», observó Chuck. «La mayoría de la gente está elogiando la forma en que manejé la situación, pero también hay muchos comentarios sobre cómo te mantuviste con gracia bajo presión». María leyó algunos de los comentarios y se sorprendió al ver cuántas personas habían notado su comportamiento durante el incidente. «Ella se mantuvo digna durante toda la situación», leyó en voz alta. «Esa es la esposa perfecta para Chuck Norris. No se intimidó para nada». Chuck asintió, cerrando el tablet. «Eso es exactamente lo que me enamoró de ti desde el principio», dijo. «Tu fuerza interior, la forma en que no dejas que nadie te defina excepto tú misma». María sonrió, sintiendo una extraña satisfacción al saber que su comportamiento bajo presión había sido notado y apreciado por extraños. «¿Sabes qué? ¿Es lo más curioso de todo esto?», dijo. «Que durante 5 años pensé que estaba casada con un hombre común y corriente, y resulta que estaba casada con una leyenda. Pero después de conocer la verdad, me doy cuenta de que la leyenda es mucho menos impresionante que el hombre». Chuck la miró con curiosidad y cariño. «¿Qué quieres decir?». María se acercó a él tomando sus manos entre las suyas. «Chuck Norris puede patear traseros y hacer películas increíbles. Pero Carlos Norris hace café perfecto todas las mañanas. Nunca se olvida de preguntarme cómo estuvo mi día y me hace sentir como la mujer más importante del mundo. Y eso, mi amor, es mucho más impresionante que cualquier patada voladora». Chuck sonrió, esa sonrisa genuina que era solo para ella, y la atrajo hacia él para un abrazo que contenía 5 años de amor verdadero y la promesa de muchos más. Por venir afuera, el mundo podía conocer a Chuck Norris, la leyenda. Pero dentro de esa cocina, él era simplemente Carlos, el hombre que había encontrado en María no solo a una esposa, sino a alguien que lo amaba por quien realmente era, más allá de la fama y las leyendas. Y ese, decidieron ambos, era el final perfecto para cualquier historia.